Capítulo 20. Veredicto divino. 2 días después, el juicio de Liana llegó. Apenas había dormido desde su encierro, atormentada por los gritos del pueblo sediento de justicia. La ciudad vibraba de tensión. Aún así, al amanecer, una inesperada calma se instaló en ella. Estaba lista. Los guardias llegaron con pasos secos. Es hora, bruja. Espetó uno en cune, y no necesitó traducción. Caminaron por los pasillos. Desde una ventana, Liana divisó una muchedumbre frente al templo, furiosa. Bajó la mirada y siguió. En un corredor anexo, la esperaba Kailan. Vamos, bruja. Dijo con voz áspera. Pronto la emperatriz decidirá qué hacer contigo. Si por mí fuera, ya estarías muerta. La insultó sin tregua, llamándola aberración, monstruo, plaga. Liana aguantó, pero la rabia crecía. Por un instante, deseó estamparlo contra la pared con su poder. El deseo la asustó. ¿Así era ella? ¿En qué se estaba convirtiendo? Reprimió la sombra en su interior y cruzó las puertas de la sala del juicio. El salón era majestuoso. Columnas doradas, frescos antiguos, el trono imperial al fondo. Allí, sentada con porte firme, estaba Inisel, emperatriz de Erial, Aima Mater de los elementales. Sus ojos verdes observaban a Liana con una mezcla indescifrable de severidad y preocupación. Solo los consejeros y los oficiales de alto rango más importantes estaban presentes, entre ellos Isra y Tahiro, algunos sanadores de los manos de luz y varios traductores. Al avanzar, Liana cruzó una mirada con Isra, que tragó saliva, visiblemente nerviosa. Entonces Inisel levantó la mano. El juicio comenzaba. Isra, como procuradora del indefenso, se levantó y proclamó: Por decreto de su Serenísima Majestad Imperial, Inisel Alendiv, Aima Mater de los Elementales, elegida de los dioses, Anapse del desierto de Dinami, Santrup de la Kvinurbov. Cada título resonaba como un peso más sobre los hombros de Liana. Aún así, se mantuvo firme. A pesar del miedo, del odio, del pasado, estaba decidida a enfrentar su destino y proteger a Lunar, aunque le costara la vida. Isra inició el juicio con voz solemne, leyendo los cargos en Kun. Liana Dial fue acusada de ocultar sus dones mágicos, atentar contra la vida del cónsul Cassian Belmont, usar magia oscura y liberar una bestia mágica para escapar. La gravedad de las acusaciones cayó como un yugo sobre la sala. Isra le concedió el derecho a hablar. Ella tomó aire y comenzó su defensa. Admito haber herido al cónsul imperial, Cassian Belmont, pero niego haberlo hecho con intenciones maliciosas. Mis poderes son recientes y desconocidos incluso para mí. Dejó que el silencio se instalara antes de proseguir. En cuanto a su acusación de haber invocado una bestia mágica para escapar, debo refutarla. Esa bestia mágica se llama Lunar, y es el animal más noble y bondadoso que este mundo haya conocido. Jamás lo oculté, simplemente, nadie me preguntó por él. Claro, y esperas que nos creamos eso. Kailan la atacó verbalmente, describiendo a Lunar como una criatura peligrosa con poderes incontrolables. Liana respondió con firmeza: Mis disculpas, pero ese comportamiento suyo, esas acciones tan salvajes y desalmadas al juzgar a un animal inocente, son precisamente la razón por la que su gobierno va tan mal. Su ignorancia no hace más que evidenciar lo limitada que es su sociedad. El silencio que siguió fue roto por Inisel, con voz de hielo. Una crítica atrevida, viniendo de alguien en su posición, y más aún, de alguien que proviene de una sociedad aún más podrida. Expresó, causando que todos los consejeros presentes sonrieran con malicia. Usted es mucho más de lo que ha confesado. Su aparición, su circunstancia. Sé, por mis informantes, que fue vista en compañía de miembros de la Garra del Tigre. Son demasiadas coincidencias, y no puedo ignorar la posibilidad de que sea partidaria de los planes de esos insurgentes. La sala se llenó de murmullos venenosos. Bruja, traidora. Liana, abrumada, buscó apoyo entre las miradas hostiles. Lo encontró en Tahiro, que no había dicho nada. Su serenidad le dio fuerzas. Si Su Majestad Imperial me concediera una última oportunidad para defenderme ante sus acusaciones contra mí.
pidió, e Inísel asintió. Puedo probar que no soy miembro de la Garra del Tigre. ¿Piensas que creeremos tus mentiras? Seguro que tus palabras están teñidas de esa magia corrupta que poseen las brujas como tú. Cailan se burló, pero ella no se detuvo. Uno de sus consejeros, el que responde al título de Afenticó, puede corroborar mis palabras. Dijo, mirando a Tajiro. El nombre provocó revuelo. Todas las miradas giraron hacia él. Inísel, con interés calculado, lo nombró ¿Afenticó Tairo a qué se refiere la señorita Liana? y aguardó su respuesta. Tras una pausa, Tajiro asintió y su voz se alzó. Puedo confirmar, por fuentes fiables, que ella no pertenece a esa organización. De hecho, ha sido víctima de sus intrigas. Ha ocultado su identidad durante años. Todos permanecieron en silencio absoluto, escuchando sus palabras. En el verano del año 1014, Lyanna Riverstone nació en el seno de la aristocracia cardinal. Es hija de Talisa Riverstone, antigua señora de las Islas Perladas, y del conde Eadric de Atenoria. Tras la muerte de sus padres, se convirtió en la heredera legítima de las islas y del condado de Atenoria. Los murmullos estallaron entre los consejeros. Riverstone, Soltó Ultar estupefacto. ¿no es la hijastra del gran duque Aedan Estorlide? El nombre de Aedan encendió una cadena de reacciones. Inísel mantenía el rostro imperturbable, pero por dentro sentía que el plan avanzaba justo como había previsto. Tajiro prosiguió. Lady Lyanna huyó del castillo Stormlide junto a Rick Ravenwood, miembro de la Garra del Tigre. Desconocía sus verdaderas intenciones y, cuando intentó escapar, fue traicionada. El destino la condujo hasta aquí. El silencio que siguió fue tan espeso como el humo. Lyanna sentía el alma dividida. Una parte aliviada porque Tajiro había corroborado que no era parte de la Garra del Tigre. Otra, aterrada por verse expuesta. Los consejeros estallaron en discusiones. Deberíamos entregarla a los cardinales, exclamó Erindor. No estamos preparados para una guerra. Pero Darian Alenov, con una sonrisa astuta, lanzó otra idea. Esto no es una amenaza, sino una ventaja. Ella es un rehén valioso. Podemos negociar y exigir lo que queramos a los cardinales. Ultar asintió. Extorsionémosles. No volveremos a tener algo así entre manos. El debate se acaloró. Unos temían un conflicto, otros olían poder. Talros alzó la voz con solemnidad. Esta joven, noble o no, atacó al cónsul imperial. Si no la castigamos, Erial parecerá débil. Su posición no debe eximirla de las represalias por sus acciones. Inísel, en silencio, dejó que el caos creciera. Su mirada se clavó en Lyanna, serena por fuera, pero Inísel percibía lo que nadie más veía: un fuego contenido, una fuerza que aún no había mostrado. No podía apartar de sí la inquietud que Lyanna le provocaba desde que la conoció. Una oscuridad latente, una amenaza silenciosa que vibraba con cada mirada. Era como si la joven estuviese conectada a las sombras que la propia emperatriz había visto en sus pesadillas. Aunque aún ignoraba si era el origen de todo o solo una pieza más en un juego divino. La sala de audiencias estaba al límite de su tensión cuando Inísel, decidida, alzó la voz. Procuradora del Indefenso, ¿qué opina? Isra se irguió, mirando primero a Lyanna con gravedad. Mi emperatriz, esta decisión escapa al juicio humano. El linaje de esta mujer y su llegada a nosotros no pueden ser una casualidad. Simples mortales no pueden decidir algo tan importante, por lo que recomiendo convocar el ritual de los 5 designios divinos. Un silencio gélido se apoderó del lugar. Proponer los rituales era una medida casi sagrada, temida y respetada por igual. Darian Alenov rompió la tensión. El Consejo Imperial está dividido en opiniones. Algunos creen que debemos enviarla a los cardinales para evitar cualquier confrontación. Otros sostienen que, si la absuelven, la inestabilidad persistirá. Y hay quienes proponen usarla para evitar que los cardinales vuelvan a manipularnos. Ella puede ser nuestra carta para someterlos. Las voces se encendieron. No somos sus marionetas. Bramó Ultar. No provoquemos una guerra. Contrarrestó Erindor con serenidad. Darian, astuto,
Cerró la discusión apelando a los dioses. La procuradora del indefenso tiene razón. Dejemos que los dioses decidan. Y Nisel asintió solemnemente. Convoco los 5 rituales sagrados. Que Albor, Inisel, Herbos, Nimbus y Bocat hablen a través de los designios. Isra lo tenía todo preparado. Sirvientes ingresaron con 5 mesas rituales, cada una consagrada a un dios. El aire se volvió denso. Liana, aunque entendía poco del idioma, sintió que su destino pendía de un hilo. Que comience con el ritual de la piedra blanca, ordenó Inisel. Guiada hasta la primera mesa, Liana observó la bolsa de cuero. Isra explicó. Si sacas la piedra blanca, serás libre. Pero Liana no albergaba ilusiones. Vio en los ojos de Isra una tristeza devastadora. Introdujo la mano. El mundo pareció detenerse. Al abrir la palma, lo supo. Piedra negra. Albor no desea su liberación. Los consejeros sonrieron con satisfacción al oír el veredicto. Liana merecía lo peor. Que la acusada realice el segundo ritual, la flecha del viento, proclamó Inisel. Darian frunció el ceño, y los murmullos de inquietud se extendieron. Ultar intentó intervenir. Su Majestad Imperial, ese no es el orden divino. Como hija de la diosa del mar y por mi linaje, tengo el deber de modificar el orden ritual. El de Inisel debe ser el último, por respeto y honor a la diosa, ya que yo soy su hija y llevo su nombre. ¿O acaso van a contradecir nuestras leyes?, replicó Inisel tajante. El salón se sumió en un silencio incómodo. Nadie se atrevió a oponerse. Liana se acercó a la mesa del segundo ritual. Una ruleta esperaba. Al tocar la flecha, notó un peso anómalo. Parecía diseñada para detenerse en un punto predeterminado. Aún así, giró la ruleta. Esta se detuvo en una sección negra. Los consejeros murmuraron con aprobación. Isra anunció con solemnidad. La acusada será castigada en la plaza de la picota. Con el pulso acelerado, Liana fue llevada a la mesa del tercer ritual, la llama reveladora. Encendió 5 velas. Caelan observaba expectante, deseando que la marcada fuera la primera en consumirse, pues eso significaría la muerte de Liana. Pero, para su decepción, fue una vela común. La acusada no está destinada a morir, anunció Isra. El siguiente ritual fue el dado del duelo. Al tomarlo, Liana notó de inmediato que había sido manipulado. La cara opuesta al símbolo de la tierra estaba trucada con peso. Isra habló para que ella entendiera en qué consistía el ritual. Si sale la cara pintada de tierra, habrá combate. Sabía el resultado antes de lanzarlo. Cayó en tierra. Los consejeros aplaudieron, satisfechos. Liana tendría que luchar. Entonces llegó el último ritual. El resplandor de Lucet. 5 conchas. Lucet reposaban al lado de un cuenco con agua. Si alguna brilla, explicó Isra, visiblemente nerviosa, la acusada será exiliada. Liana comprendió al instante el verdadero propósito de todo aquello. Miró a Inisel, quien le devolvió la mirada con firmeza. Había sentido que todos los rituales carecían de significado, manipulados conscientemente, y al ver ahora la expresión tanto de Isra como de Inisel, lo tuvo bien claro. La emperatriz deseaba protegerla. Quería sacarla de Erial sin condenarla a muerte. Pero Liana no podía permitirlo. Fuera de Erial, caería bajo el poder de Aedan. El exilio no significaba libertad. Era otra prisión, o peor, una forma de darle a su padrastro lo que siempre quiso. Poder. Un poder incondicional para someter a todos bajo su yugo. No, debía impedirlo. No podía dejar que tantos sufrieran por su culpa. Caelan, impaciente, la arrancó de sus pensamientos. Elige ya, bruja. No nos hagas perder el tiempo. Liana alzó la mirada, respiró hondo y comenzó a sumergir, una por una, las conchas Lucet. La decisión final estaba en sus manos. Inisel observaba desde su trono, con el corazón agitado pero el rostro sereno. Sabía que el destino de Liana pendía de un hilo. Recordaba con claridad
aquella Lucet que encontró de niña en la playa, una concha que brillaba al contacto con el agua y que ahora formaba parte de su plan para salvar a la pelirroja. Había pedido a Isra que la introdujera entre las demás. Lyanna ya había sumergido las 3 primeras conchas, pero no reaccionaron. Sin embargo, al tomar la cuarta, sintió algo distinto. Su superficie parecía vibrar, como si respondiera a ella. Al tocar el agua, la concha brilló, pero solo por un instante. El miedo y la resolución de Lyanna la hicieron reaccionar de forma inconsciente. Una energía extraña recorrió su brazo y absorbió la luz. Nadie vio nada anormal, pero Inicel lo percibió perfectamente. Lyanna había interferido con su magia para cambiar el curso del ritual. Ninguna Lucet brilló. Para los consejeros, aquello significaba que la diosa había rechazado el exilio. Muchos de los rostros presentes se iluminaron con alivio. Sin embargo, Isra palideció. Ella misma había comprobado que, ineludiblemente, una de las Lucet debería haber emitido su brillo. Darian se acercó a la emperatriz. Su Majestad Imperial debe concluir el ritual. Inicel se alzó, su voz firme pero traicionada por una grieta de frustración. Los dioses han hablado. Declaro a la prisionera condenada al castigo y al combate. Será flagelada públicamente en la Plaza de la Picota y participará en los nuevos combates del valor junto a otros criminales. No había alternativa. El pueblo exigía justicia, y la clemencia no era una opción. Inicel lo había planeado todo con precisión, pero la propia Lyanna, a quien intentaba proteger, había arruinado la jugada. La joven Dorvalis mantuvo la mirada fija en la emperatriz. No había miedo en sus ojos, sino una llama encendida de determinación. Mientras los celadores se acercaban, su porte era digno, inquebrantable. Sabía lo que venía: la flagelación, un castigo brutal, y luego los combates del valor, un espectáculo de sangre y supervivencia. Pero Lyanna ya había tomado su decisión. Aunque le costara sangre, aunque le costara la vida,